Y me encantaría cerrar este reel, este video, hablando de las lágrimas y hablando del llanto. Eh, para mí no hay nada más hermoso que cuando las palabras ya no alcanzan, las palabras dejan de ser insuficientes y todo eso que queremos decir se transforma en lágrimas. Me encantan mucho los cuentos de fantasía en los que, por ejemplo, dicen que las lágrimas de una sirena, las lágrimas de un unicornio, esto, ¿verdad? Eh, o cuánto significa una lágrima si pudiéramos poner en un texto lo que dice una lágrima, es el mero reflejo de lo que está sintiendo nuestra alma. Entonces, eh, les invito a que abracemos las emociones, tanto positivas como negativas, que abracemos a la tristeza de igual forma que abrazamos a la alegría, pero no nos quedemos en la tristeza. O sea, quiero quedar muy claro con esto. No significa que quiero que se sienten a llorar y a sentirse súper mal y que se queden ahí. No. Lo que les estoy diciendo es que si eso es lo que sienten que necesitan hacer, háganlo. Porque muchas veces sucede que castigamos muchísimo el hecho de expresar en llanto las emociones que estamos sintiendo y a veces es la única que nos hace sentir bien en ese momento. Lloramos, nos desahogamos, se nos quita el peso de encima y de repente podemos continuar y se nos aclara la mente. Tenemos asociadas las lágrimas y el llanto con algo que no tenemos que hacer, ¿verdad? Como dijo Fergie, Big Girls Don't Cry. Las chicas grandes no lloran. Pero si el llanto existe en nuestro sistema humano, es porque es una gran herramienta para aflorar emociones, para afrontar situaciones. Por supuesto que si ustedes me preguntan a mí, hay de ahí, Nacho, pero es más fácil, qué bonito llorar de felicidad, este, y no de tristeza. También han habido momentos en los que eh, emocionalmente te derrumbas, en los que sientes que no hay salida, en los que tienes una constante desde que te levantas hasta que te acuestas, con esa constante de querer expresar y no hay palabras y lloras. Y entonces lloras eh, en un aspecto en un aspecto, digámosle, negativo y triste. ¿Y por qué no? Yo te pregunto a vos, ¿por qué no? Si es lo que necesitas hacer, hacelo. Entendiendo que no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? Hay personas con las cuales vos podés, yo tengo lo que yo llamo mis personas islas, que son las personas a las que recurro en momentos de incertidumbre emocional o así. Y yo sé con quién puedo sentarme a solamente llorar y cuestionar al mundo y cuestionar la situación y tratar de entenderla o simplemente llorar y llorar y llorar y esa persona simplemente va a estar ahí para cuando se me pase un vasito con agua, lo conversamos y nos sentimos mejor. Con otras de repente hablo y me siento bien. Entonces, recordemos que los polos opuestos son complementarios. Así como la alegría nos enseña cosas, la tristeza también lo hace, ¿verdad? Que la abundancia nos enseña cosas, pero cuando no hay, no voy a decir pobreza, pero todas estas condiciones existen, no podemos evitarlas, podemos mantenerlas al margen, ¿verdad? Pero cuando llegan, es que llegan a enseñarnos algo. Hay muchísimas películas de animación,
por ejemplo, de Disney, que en realidad tienen frases muy, muy hermosas. Por ejemplo, La familia del futuro dice, el éxito, del fracaso aprendes, aprendes mucho. Del éxito, no tanto. Porque inclusive a veces eso aumenta y alimenta el ego ¿verdad? Entonces, a veces debemos llevarnos estos golpes a la conciencia, estos golpes de realidad, estos golpes que ¡boom! Te tiran al piso. Me encantaría más adelante hablar de la depresión y la ansiedad, porque muchas veces pensamos, es que solo me pasa a mí, es que solo me pasa a mí, y no, o sea, no podemos creernos tan especiales como para pensar que las cosas malas nos suceden solo a nosotros, ¿verdad? Lo que sí te digo es que cuando estamos o estés afrontando una situación difícil, encuentra o busca personas eh, que te puedan ayudar, que no te vayan a juzgar, ¿verdad? Porque muchas veces, como les digo, ahora con esto de las redes sociales y demás, y las imágenes y proyección de imagen y todo, todos queremos que la gente crea que estamos bien. Y entonces también a veces ignoramos o no buscamos esa ayuda por el hecho de que no queremos que sepan que estoy vulnerable, ¿ya? Y creo que es esencial aprender que todo es natural, que, que, que no es una constante o una permanente, ¿verdad? Y que muchas veces por más difícil que sople el viento, por más complicadas que se pongan las cosas, todo esto está meramente moldeándonos, ¿verdad? Y creo que es surgir hacia una mejor versión de vos misma, de vos mismo, siempre y cuando entendamos que los momentos difíciles o las situaciones difíciles son unas grandes maestras, siempre y cuando las recibamos, las abracemos, absorbamos qué es lo que nos quieren enseñar, porque creo que, por ejemplo, personalmente, últimamente, después de inclusive convertirme en profesor de yoga certificado y todo, han venido pasando situaciones en mi vida personal que yo dije, pero ideal, no que la buena vibra y no que la buena intención y... Om. Yo- ¿Y qué sucede? Bueno, que todo este lo que me ha ayudado es afrontar estas situaciones, ir paso a paso y al mismo tiempo convertir esto que te derrumba y que te tira al piso y que no sabes qué hacer en lecciones que entonces poco a poco yo puedo convertir en testimonio, en enseñanzas, en estos videitos para Hijo del Sol y para ustedes. No es fácil, claro que no es fácil, pero este, toda esta meditación y el Om y el yoga y todos los amigos que conozco a través del yoga, eh, debo decir que la disciplina te cambia la perspectiva, ¿ya? Entonces, bien que mal no es fácil, pero no se trata de rechazar, se trata de, o la tristeza. Algo así como la película Intensamente, ¿verdad? Que todo el tiempo pasas rechazando la tristeza y llega un momento en el que te das cuenta de cuán importante es la tristeza en nuestra vida. Suena feo, pero es porque
psicológicamente estamos programados para rechazarla, pero cuando decides verla a la cara, te das cuenta que no es tan fea, que es azul y gordita con lentes. Em, y la abrazas, te expresas, sale de vos en forma de lágrimas y te sientes más liviana, más liviana. Para terminar, a mí no me gusta mucho los hubieras, ¿verdad? Ay, hubiera hecho tal cosa, ay, hubiera hecho tal otra. De repente las cosas suceden como tienen que suceder y muchas suceden por nuestras propias decisiones. Todas nuestras acciones y decisiones tienen consecuencias. Si tomamos una decisión y las consecuencias no son las que esperábamos, pues solucionemos ese presente. Pero no pensemos en, ay, hubiera hecho tal cosa, ay, mejor hubiera tal cosa. No, porque ya eso no tiene sentido. Pero hablemoslo, analicémoslo y de repente actuemos en el presente, pero no te quedes en, ay, es que si yo hubiera tal cosa, ves, es que si no hubiera tal otra, y te quedas ahí, no te lamentes por el pasado, quédate con el presente. Analizando un toque el pasado, cuáles fueron tus errores para no volver a cometerlos, porque tontos seríamos si cometemos el error una y otra vez. Ahora bien, eso también sucede, aprendamos de eso también. ¿Sí? Los polos opuestos son complementarios. Aprendamos a abrazar a las emociones negativas, tanto como abrazamos a las positivas. La tristeza y sus hermanas de repente tienen muchísimo para enseñarnos, así que aprendamos a afrontar esos momentos con valentía, pero al mismo tiempo a ver qué es lo que nos quieren enseñar. Inclusive a veces nos enseñan quiénes son las personas que realmente valen el esfuerzo mantener en nuestra vida y no nos quedemos en los hubiera, porque si bien que mal sirve para analizar, el pasado no lo podemos cambiar. Así que no te lamentes por malas decisiones, más bien aprende, búscale la enseñanza, procura no volver a cometer esos errores y sigue adelante. Les mando un abrazo, me encantaría que de repente, si se les ocurren temas que podamos conversar ahí también como retroalimentación a estos videos, me encantaría que los compartamos. Y de repente, si desconozco a profundidad de alguno, pues bien buscamos información y comparto y vamos creciendo juntos. Les mando un abrazo gigante, que estén súper bien, gracias por ver, gracias por leer, gracias por seguir Hijo del Sol y les mando un abrazo enérgico distante a la distancia. Namaste.